Bueno, pues estamos aquí con la que es la concejala de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Orense. Soy Ana Alguera y llevo como concejala desde las últimas elecciones en 2011. Me llamo Mar, soy profesora. Bueno, inicialmente hice ciencias empresariales. Estuve trabajando en la banca y en varias empresas, pero no me gustaba nada. Y llevo ya 20 años dando clases particulares. Me llamo Pedro Pipaón y trabajo como abogado en ejercicio. Además de dar clases a mis alumnos, me gusta mucho todo el rollo del politiqueo. Y entonces, como no he conseguido llegar a nada en la política, estoy de presidenta de varias comunidades, de vecinos de aquí de Las Arenas y en Laredo. ¿Cuál es su función? Mira, yo llevo el área de Hacienda, que se encarga de elaborar los presupuestos y de la contabilidad y del tema de impuestos. Llevo promoción económica y empleo, es un área en la que tratamos de ayudar a las empresas del municipio y a los parados, y llevo el área de recursos humanos, que es el área que gestiona todo el personal del ayuntamiento y de 4 organismos autónomos que también dependen del ayuntamiento, que son Getxo Kirolak, la Música Escola, el aula de cultura y una residencia de ancianos. ¿Cuál es la situación hoy en día la situación actual económica en Getxo? Bueno, a nivel del ayuntamiento, Getxo es un ayuntamiento muy saneado, gracias a la buena gestión económica en todos los años anteriores. Getxo se ha gestionado con unos criterios de mucha prudencia en el gasto. Es como en casa, en una casa en la que no se piden préstamos para comprar las cosas, en la que se gasta en función del sueldo que tienen los padres y no más, no como otros ayuntamientos que estáis oyendo, de ayuntamientos que están sobreendeudados, que han pedido muchos préstamos y ahora no tienen dinero ni para pagar las nóminas de los empleados. Sí es verdad que la crisis económica nos afecta porque nos supone una bajada de ingresos, una bajada de impuestos, al haber menor actividad económica, a la que estamos haciendo frente, intentando recortar los gastos todo lo que podemos, pero siempre sin afectar a lo que consideramos que son los 3 pilares básicos de nuestra gestión, que son, por una parte, las políticas sociales, sobre todo en este momento de crisis en el que las ayudas son a los sectores desfavorecidos es lo más importante. Otro sector son los servicios básicos de calidad, pues la limpieza de las calles, la electricidad, el suministro de agua, en la que Getxo es un ayuntamiento muy exigente en cuanto a su calidad. Y el tercer pilar es el tema de promoción de la actividad económica, intentar que Getxo sea sede de actividad económica que traiga riqueza y empleo al pueblo. Y el domingo pasado, bueno, este domingo leí en el correo una noticia que habla de los presupuestos anuales, que era el segundo año que no se podía presentar. Sí. ¿Eso por qué no se ha podido presentar los presupuestos? No, vamos a ver. ¿Cómo como equipo de gobierno, nosotros tenemos 2 opciones en los presupuestos. Yo puedo, un presupuesto lo que te indica es la cantidad de dinero que puedes gastar en cada partida presupuestaria. Me va a decir la cantidad de dinero que me puedo gastar en sueldos de los trabajadores, en dar subvenciones a clubes deportivos o en comprar suministros de ordenadores nuevos para el ayuntamiento. Entonces, el tema es que en un escenario como el actual de crisis económica, en el que los ingresos bajan, yo como equipo de gobierno puedo elegir entre gestionar el presupuesto del año pasado o aprobar uno nuevo. Al bajar los ingresos, el año pasado el presupuesto tenía más capacidad de gasto, con lo que a mí el presupuesto prorrogado, que se llama, que es el del año pasado, me permite ejecutar mis políticas. Hemos intentado negociar tanto con el Partido Popular como con el PSOE como con Bildu. El Partido Popular se negó en redondo a ninguna negociación, y con Bildu y con el PSOE, si bien no hemos negociado, no hemos aprobado un presupuesto conjunto nuevo en su totalidad, sí que en el pleno de diciembre aprobamos unos acuerdos de cara al presupuesto de inversiones que nos permiten gestionar este año el presupuesto prorrogado, dando cabida a todo lo que queríamos hacer en cuanto a políticas públicas. O sea, ese problema estaba viniendo porque los partidos están siendo como muy individualistas, o sea, porque no quieren. Mira, ¿no sería mejor que para llegar a un acuerdo? Bueno, estamos llegando a acuerdos, es lo que te quiero decir, que no llegamos a negociar el presupuesto en su globalidad porque a ninguno nos interesa. O sea, a nosotros como equipo de gobierno, el presupuesto del año pasado, más los cambios que hemos negociado con Bildu y con el PSOE, nos permiten estar en la situación en la que queremos estar. Con lo que tampoco tenemos necesidad de aceptar los planteamientos de un Partido Popular
que lo que nos pide es que bajemos los impuestos y que bajemos el gasto en políticas sociales, pues en dar subvenciones a la gente, pues para que gente que está en paro, y que le das ayudas para que puedan pagar los alquileres del piso, para que puedan mandar a los hijos al colegio, para que no tener que bajar ese tipo de gastos. ¿Cuál crees que es la causa de la crisis económica española? A ver, la crisis económica no ha sido causada por la burbuja inmobiliaria, como nos quieren hacer ver, sino por el enorme despilfarro de políticos y de instituciones. De todas las causas existentes, para mí la fundamental es la falta de criterio a la hora de endeudarse a nivel nacional. La economía financiera es fácil, es tan fácil como la doméstica. No podemos gastar más de lo que ingresamos, y punto. La mayor parte del endeudamiento ha sido un endeudamiento totalmente innecesario, y luego, debido a la crisis económica, pues los ingresos han disminuido de una forma exagerada y sin embargo las deudas se han mantenido, incluso han continuado. Y eso es lo que ha generado un déficit de caja terrible. Hoy en día ha surgido una especie de crítica, dura crítica hacia los políticos, y la corrupción pues es verdad que está ayudando a reforzar esa opinión. ¿Por qué cree que se ha producido esa situación de esa decadencia hacia la clase política? Yo no estoy de acuerdo en que haya una decadencia en la clase política, y además esas críticas me parecen bastante injustas. Yo creo que el 99% de las personas que se dedican a la política no tienen nada que ver con la imagen que están transmitiendo los medios de comunicación. Yo las personas que conozco, y te digo tanto de mi partido como en la oposición, son gente idealista, trabajadora, están dispuestos a trabajar un montón de horas de trabajo con unos sueldos muy por debajo de los de la empresa privada. Digo, en mi partido y a nivel de Euskadi no hay casos de corrupción significativa, y creo que incluso a nivel de España son mínimos. Yo sé que a mis compañeros, por ejemplo, del Partido Popular, les han dolido tremendamente, o sea, después del esfuerzo, y que especialmente igual aquí supone para ellos, es trabajar meterse en política en un partido como el Partido Popular, con todos los temas que ha habido de violencia, y que tengan que aguantar que al final se les iguale con 4 que son en los que sí hay esa corrupción. Y yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo en que al corrupto o al que esté, pues hay que ir a por él, y que son 4 casos, y que en el fondo pasa en todas las profesiones. Es decir, pasa igual que en el tema de religión, cuando se habla de los curas y de la pederastia. Hay uno, pero al final se extiende como a todos. Cuando se habla de la juventud, que si veis las noticias que salen sobre la juventud en los periódicos, son siempre negativas. Que si el patatov, que si la borrachera, que si el botellón, pero de la cantidad de chicos majos que estudian lo que tienen que estudiar, que van sacando sus carreras o que colaboran en lo que haga falta, nunca es noticia. Y también es verdad que en un momento dado en la sociedad hay mucho descrédito de los políticos, que es una profesión en la que, o sea, que te requiere estar muy formado, porque tú tienes que saber de contratación, tienes que saber de gestión pública. Yo tengo que saber en un momento dado lo mismo de cultura que de urbanismo, que de cómo funciona una brigada de obras que arregla las tuberías. Entonces, tienes que saber un poco de todo, y los sueldos luego no van en proporción, con lo que es difícil que la gente que se dedica a la política muchas veces esté lo suficientemente preparada. Y es verdad que entre la ciudadanía en un momento dado hay un descrédito, yo creo que fue muy favorecido por los medios de comunicación, pero que está afectando no solo a los políticos, también afecta a los sindicatos, también afecta a las organizaciones, a las ONGs, en las que cada vez menos gente está dispuesta a trabajar y a colaborar. O sea, se critica mucho, pero por otra parte a la vez nadie está dispuesto a implicarse y a meter horas. Entonces me parece injusto, porque la mayoría de la gente que está trabajando, y tienes que tener en cuenta que clase política no solo son, pues yo ahora que en un momento dado estoy en un cargo, toda la gente que está afiliada a los partidos y que trabaja un montón de horas, porque tiene unas creencias, porque tiene unos ideales, porque quiere buscar lo que es mejor para su pueblo, lo que él entiende que es mejor para su país. Y hay mucha gente que está trabajando de manera desinteresada y gratuita. Y yo creo que es un momento de agradecerse. ¿Qué es la política vocacional? La política vocacional es la que no existe en este país. Aquí los políticos se hacen desde la cuna. Empiezan pegando carteles y llegan a ministros, sin preparación alguna. Pasan de un cargo a otro porque entienden de todo. Y eso no es ser político vocacional, eso es ser político chollo. Chollo desde la cuna.
Bueno, pues como cualquier otra actividad humana, es la que se hace porque uno cree firmemente en lo que realiza y además eso luego se ve en la práctica en el resultado de esa actividad. Y frente a la política vocacional, pues estaría toda esa caterva de indocumentados, pues que como no tienen nada mejor que hacer, medran en los partidos y a la sombra de los partidos, pues para buscarse lo que serían incapaces de hacer en una economía de mercado sana, es decir, competir en igualdad de condiciones con otra gente que ha estudiado, que se ha preparado, que ha realizado oficios y que se ganan la vida honradamente, y de eso en este país pues sabemos mucho. ¿Por qué hay tantos políticos corruptos en España? Porque en los demás países apenas sucede. Porque aquí los políticos son basura y no hay más. Aquí la política, como he dicho anteriormente, no es vocacional. Aquí es llenarse los bolsillos y pasan de unos a otros sin pensar en el pueblo. Bueno, en España nos enteramos sobre todo de lo que pasa en España. Que no haya políticos corruptos en otros países es una cuestión que no es cierta. Pasa que la corrupción a veces tiene muchas caras y las más llamativas pues no son las que están precisamente más a la vista. También es cierto que aquí nos falta tiempo para ventilar los problemas y las de los demás y de intentar tapar los nuestros. Esto es muy español. Pero lo que sí es cierto es que eso tiene mucho que ver con la falta de educación a nivel básico, y cuando me refiero básico me refiero en cuanto a contenido y en cuanto a edad de la mayoría de la gente que integra los elementos o los partidos políticos, sus cuadros de mandos, que son los que luego se encuentran dentro de los cuadros de mando a nivel administración general o administración de comunidad autónoma, etcétera. Es decir, lo uno con lo otro es lo que hace que tengamos, como nos ha pasado, pues a un ministro que pueda ser una persona que no ha terminado un bachiller, y que podamos tener lo mismo a un ministro de Sanidad que luego pasa a ser al día siguiente ministro de Asuntos Exteriores, pues como si por la noche se hubiese imbuido de la ciencia necesaria al efecto. Es decir, que para ser presidente del gobierno en este país no hay que cumplir ningún requisito, salvo el de ser mayor de edad y no estar incapacitado legalmente, y sin embargo para ser cajera de un supermercado probablemente te pidan que además de español sepas algún idioma nada más. Eso ya es suficientemente significativo como para saber que este tipo de gente, pues lo que no gane estando en los órganos de poder no lo va a ganar nunca. Y aparte de ahí, pues la corrupción. ¿Cree usted que el sistema económico actual vigente en España ha podido ser el causante de esta crisis o de esta situación que se está llevando a cabo? O sea, la crisis es una crisis a nivel internacional. Sí, vale, sí. Vivimos en un mundo absolutamente globalizado y en el que has perdido la soberanía en materia económica, claramente, todos los países. Eso por una parte, pero es verdad que los sectores en los que España se había especializado, que es básicamente el sector de la construcción, han sido los más perjudicados por la crisis. Y es verdad también que nuestro sistema bancario no ha sabido responder de una manera eficaz ante la crisis. Todas las hipotecas que se han estado dando, las hipotecas que se llaman subprime, hipotecas a gente que no tiene capacidad de devolverlas y que al final te generan un agujero en el sistema financiero. Ahora mismo, España, ¿qué es lo que necesita para mejorar su situación? Bajar los impuestos, porque si se suben los impuestos, las empresas no pueden crecer. Si la empresa no produce, no crece. Entonces lo primero sería bajar impuestos, no lo que están haciendo, que es subirlos. Pues en primer lugar, un cambio de mentalidad radical, pero no solamente un cambio de mentalidad en los políticos, sino también en los ciudadanos. Y eso hoy por hoy es materialmente imposible, porque habría que llevar a cabo una serie de acciones pues mucho más drásticas incluso de las que se están produciendo actualmente, y yo creo que no lo vamos a ver en esta legislatura. Prueba de ello es que, como he dicho anteriormente, pues el señor Rajoy no se está metiendo con las administraciones públicas. Para mí lo fundamental es el tema de la mentalidad y sobre todo el tema de la educación. ¿El problema más grave de España actualmente es la monarquía? ¿Se debe eliminar? No, yo no creo que se deba eliminar porque tiene su función. El rey ha hecho muchas cosas buenas por España. Nos ha traído muchos contratos, aunque parezca que no. Entre ellos, contratos en Arabia, contratos en Europa. Tiene un buen nombre.
No necesariamente tiene por qué eliminarse, aunque yo creo que tampoco pasaría nada si desapareciese propiamente. El problema para mí de la monarquía es que en la medida que siga pasando el tiempo, esa familia real irá teniendo sus ramificaciones, lógicamente, como cualquier otra familia, y eso hará que dé lugar a más problemas. Es decir, por el simple principio de que a más gente en la familia, más posibilidades de que la familia tenga determinados problemas, incidentes, y que esté más en los periódicos y en las revistas. Entonces eliminarla no, pero sufragar todos sus gastos tampoco, porque cada vez es más grande. Antes era el rey, la reina, y ahora es el rey, la reina, los hijos, los sobrinos, hay muchísimos. Entonces, cortarles un poco. Sí se debiera revisar diferentes aspectos de, pues por ejemplo, de la transparencia en los dineros que tienen a su favor y que salen de los presupuestos del Estado a través de la recaudación de los impuestos de todos los españoles y de todos los que cotizan. Pues parece ser que eso es una cuestión que es evidente. Es decir, si realmente la monarquía merece la pena que esté ahí, no tiene por qué haber ningún problema en que todos aquellos gastos que sean razonables y que sean necesarios para el mantenimiento de la misma y para que cumplan con su función que establece la Constitución, pues que sean unos gastos que estén perfectamente claros y que cualquier español sepa en qué se gasta el dinero la Casa Real. Y quien dice la Casa Real dice cualquier otro organismo o ente del Estado o de cualquier administración.